En el Mayab, una cerca de alambre podía valer más que una vida. No era metáfora, era una línea real, clavada en la tierra para decirle al pueblo maya por dónde sí podía caminar y por dónde no. Y una tarde, frente a esa cerca, un chavo flaco de Motul, apenas con edad para que lo regañaran en casa, se plantó como si trajera un ejército detrás. No traía fusil, no traía uniforme, traía una sola cosa que, en Yucatán, era más peligrosa que la dinamita: la palabra. Y cuando la soltó, se hizo un silencio raro, de esos que se sienten en la nuca, porque todos entendieron que si esa cerca caía, también podía caerse el mundo completo de los patrones. Así empieza la historia de Felipe Carrillo Puerto. Y si te quedas, vas a ver cómo ese muchacho, sin más escuela que la primaria, sin más apellido que el suyo, se metió a pelear con la casta divina, esos hacendados que se creían dueños del aire, del agua y de la gente. Vas a ver cómo lo persiguieron, lo encerraron, lo quisieron quebrar, y vas a ver el twist, que cada vez que lo metían a la cárcel, lo estaban fabricando más peligroso. Porque en Yucatán, el que aprende a resistir entre barrotes regresa a la calle con otra clase de mirada. Una mirada que ya no pide permiso. Felipe nació en Motul el 8 de noviembre de 1874, en una familia grande, de esas que llenan una mesa aunque la mesa sea chica. 14 hijos. Hambre repartida en muchas manos. Y desde morro entendió algo que no se enseña en ningún salón: que en su tierra había dos Yucatán, el de los salones frescos de Mérida, con abanicos y porcelana, y el de los caminos blancos, con sol de plomo y espinas de enequén cortando la piel. El enequén. Imagínatelo como un mar verde, pero hecho de cuchillos, kilómetros y kilómetros de plantas duras, puntiagudas, que no perdonan. Ahí trabajaban los mayas, jornadas eternas, la espalda doblada, la garganta llena de polvo y el corazón lleno de una deuda que parecía no acabarse nunca. La famosa tienda de raya. Te pagaban, sí, pero te cobraban por comer, por vestir, por existir. Y cuando querías irte, el capataz te recordaba la cuenta, como si fuera grillete escrito en papel. Felipe veía eso de niño, y lo peor es que lo veía normalizado, como si la injusticia fuera parte del clima. Así es aquí, le decían. Así ha sido siempre. Pero hubo algo en él, una terquedad luminosa, una especie de rabia bien enfocada, que no aceptó esa frase. Y entonces hizo lo que hacen los que nacen en la orilla del poder. Se acercó a la gente que el poder despreciaba y aprendió su idioma. De joven, Felipe no solo aprendió maya, lo abrazó. No como adorno, no como curiosidad, sino como llave. Porque cuando hablas la lengua de alguien, ya no lo puedes tratar como sombra. Ya no puedes fingir que no existe. Y cuando él empezó a hablar con los campesinos mayas en su propia lengua, algo cambió. La confianza dejó de ser rumor y se volvió vínculo. Felipe ya no era un político, todavía ni entraba a eso. Era uno que sí entiende. La vida, sin embargo, no le dio tiempo para romanticismos. Solo estudió la primaria. Luego, a jalar. Había que ayudar en la casa. Y aquí viene el primer giro que muchos pasan por alto. Felipe no se volvió revolucionario por leer libros primero. Se volvió revolucionario por mover mercancías. En algún momento dejó trabajos más formales y se metió al transporte y al comercio con carretas de mulas. 3 carros, ruedas rechinando en caminos de piedra, madrugadas frías y mediodías brutales. Parecía una chamba cualquiera, pero para él fue una escuela salvaje, porque recorriendo pueblos, entrando a haciendas, escuchando a la gente en los patios, vio con sus propios ojos el mecanismo completo del abuso. No era un patrón malo aquí y otro allá. Era un sistema entero, aceitado, con jueces, policías y políticos funcionando como engranes. Y mientras él iba y venía, la casta divina vivía como si el mundo les debiera aplausos. Los grandes apellidos, los dueños de haciendas enequeneras, la élite criolla que se movía entre Mérida y la Ciudad de México, como si el país fuera su finca. Ellos tenían dinero para comprar silencio, y cuando el silencio no se vendía, tenían poder para fabricarlo a golpes. Felipe entendió rápido que el pleito no era solo económico, era simbólico.
Era el derecho a caminar por un camino, a hablar una lengua sin vergüenza, a que tu trabajo no te condenara. Por eso, cuando ocurrió lo de la comunidad maya de Caxatá, él ya traía la mecha prendida. A los 18 años, escucha bien, 18, encabezó a esa comunidad cuando los hacendados de Sununcán intentaron desalojarlos. Y no fue una protesta elegante, fue una confrontación real con gente armada de autoridad. Felipe arenga, organiza, enciende. Y entonces pasa lo inevitable. Los hacendados y las autoridades porfiristas no lo toleran, lo encarcelan. Primera cárcel, primer aviso, primer sello en la frente. Este muchacho es peligroso. Para muchos, ese sería el final. Para él fue el principio. Porque la cárcel, en su caso, no fue castigo, fue confirmación. Ahí, entre paredes húmedas, entendió que el poder no se asusta por capricho. El poder se asusta cuando alguien le descubre el truco. Y Felipe ya lo estaba descubriendo. Sale, regresa a Motul, y en vez de agachar la cabeza, se mete a la vida pública local. Llega a ser síndico, regidor. Suena a burocracia, ¿no? Pero imagina al chavo que ya probó la cárcel, ahora sentado en un puesto municipal, mirando de frente a los mismos hacendados que mandan en la región. Ellos se presentan con su sombrero fino, con sus modales, con ese tono de «yo mando aquí». Y Felipe les contesta con expedientes, con denuncias, con la ley usada como machete. Defiende derechos agrarios del pueblo maya. Se mete en pleitos que nadie se atrevía a tocar. Y cada pleito le va poniendo una diana en la espalda. Entonces viene otro twist. Descubre el periodismo. Felipe entiende algo clave. Si el poder controla el campo, controla también la historia que se cuenta. Y si tú quieres cambiar la realidad, primero tienes que romper el relato. Así que dirige un periódico de oposición, El Heraldo de Motul. Y ahí empieza a nombrar lo innombrable. Publica abusos, atropellos, corrupciones. Señala a la casta divina no como benefactores, sino como lo que eran, la oligarquía que vivía de la sangre ajena. Ese papel impreso era como aventar cerillos a una bodega de Enequén, porque cada nota viajaba de mano en mano, de cantina en cantina, de comisaría en comisaría. Y cuando la gente lee lo que ya sabía en secreto, ocurre algo explosivo, deja de sentirse sola. 1907, lo vuelven a encarcelar, otra vez. Pero ahora ya no es el chavito revoltoso, ahora es un hombre que sabe escribir, organizar y hablar en maya. Y eso, para los de arriba, es peor. Y fíjate cómo se va dibujando su reloj. Cada arresto era un intento de cortarle el tiempo. No lo sabían, él tampoco. Pero su vida tenía un límite brutal. No iba a llegar a viejo. No iba a tener décadas para hacer las cosas con calma. En su destino, el tiempo no era un calendario, era una cuenta regresiva. Aún así, Felipe no corre. Y aquí está una de las cosas que lo vuelven personaje de película. No era un suicida, era un terco con estrategia. Sabía que si se movía, lo perseguían, y si se quedaba quieto, lo aplastaban. Entonces eligió otra vía, crecer en raíces, volverse inevitable. Con el país hirviendo en el porfiriato tardío, Felipe se acerca al antirreeleccionismo yucateco. Y cuando llega la ola maderista, él se mete con todo. Porque en el discurso de sufragio efectivo, no reelección, él escuchaba otra música, la posibilidad de que los de abajo tuvieran voz. Pero la política mexicana no es una cancha pareja, y en 1911 le cae otro golpe. Es arrestado tras defenderse de una agresión en la que muere su agresor. Y aquí el giro se vuelve oscuro. Felipe queda atrapado en una cárcel mientras el país entra en una tormenta mayor. Pasan los meses, pasa la ilusión democrática, y en 1913 el experimento de Madero se destruye con traición y sangre. Felipe sale de la cárcel en marzo de ese año, con México ya volteado al revés. Y es aquí donde la historia se pone más grande que Yucatán, porque Felipe decide irse a Morelos. Sí, al territorio zapatista, al corazón de la revolución agraria más temida por los terratenientes del país. Imagínalo, un yucateco, formado en el mundo del Enequén,
metiéndose a una tierra donde el grito era tierra y libertad, y donde el enemigo era el mismo, pero con otro rostro. En Morelos, Felipe no va de turista revolucionario. Se integra a la Comisión Agraria de Cuautla. Aprende cómo se organiza la restitución de tierras, cómo se estructura una causa para que no se la trague la burocracia, y termina nombrado coronel del Ejército Libertador del Sur. Ese periodo lo marca para siempre, porque ve algo que en Yucatán parecía imposible: campesinos siendo protagonistas, no decorado. Gente que no pide permiso para existir. Y Felipe, con esa mente autodidacta, empieza a juntar piezas. La experiencia del abuso yucateco, la disciplina organizativa, la idea socialista que ya le rondaba, y la prueba viviente de que una transformación radical sí puede pasar. Luego regresa a Yucatán en 1915, atraído por las reformas sociales que impulsa Salvador Alvarado, el constitucionalista que llega con ideas que sacuden a la oligarquía. Pero el regreso no es un abrazo, es sospecha. Lo apresan, acusado de zapatista, como si eso fuera una enfermedad contagiosa. Y aquí viene un momento cinematográfico. Desde la prisión, Felipe pide entrevistarse con Alvarado, y Alvarado accede. Dos hombres se miran, uno con el poder militar, otro con el poder de la organización social. Y en esa conversación descubren algo incómodo para la casta divina, que no están en bandos opuestos, que tienen objetivos revolucionarios similares. El preso no se dobla, el general no lo desprecia, y de pronto, el encarcelamiento se convierte en puente. Felipe sale integrado a la Comisión Agraria local, trae lo aprendido en Morelos y lo aterriza con los mayas y campesinos yucatecos. Empieza a promover sindicatos, ligas de resistencia campesinas, alienta tomas de tierras. Vuelve a la política local, pero ya no como regidor aislado, ahora como parte de una maquinaria social que crece. Y mientras eso ocurre, el enemigo también se reorganiza. La casta divina no se queda viendo, se mueve con su arma favorita, influencia. Compran lealtades, presionan, infiltran. En Mérida, los salones murmuran nombres, se hacen listas, se deciden castigos. Y en los cuarteles, donde los proyectos civiles siempre corren peligro, se empieza a asomar otra figura. Hombres de uniforme que entienden el poder como orden y el orden como obediencia. Felipe, por su parte, va mutando. Sus lecturas se vuelven más intensas. Socialismo, economía política, filosofía, autodidacta feroz. No era el típico líder que repite consignas. Era alguien que podía hablar con un campesino en maya y al mismo tiempo discutir ideas de organización con cuadros políticos. Esa combinación era letal. Porque el poder puede aplastar a un intelectual aislado y puede reprimir a un campesino aislado. Pero cuando juntas conciencia y masa, cuando juntas idea y tierra, la cosa cambia. En 1917 llega a ser presidente del Partido Socialista de Yucatán, que después se conocerá como Partido Socialista del Sureste. Y aquí hay un detalle que parece menor, pero es puro suspense. Cuando un movimiento crece demasiado, se vuelve visible. Y cuando se vuelve visible, alguien empieza a afilar el cuchillo. Las ligas de resistencia campesinas empiezan a multiplicarse. Miles, decenas de miles. Gente que nunca había estado en un meeting ahora se reúne, discute, vota, decide. El campo yucateco, acostumbrado a agachar la cabeza, empieza a levantarla. Y cada cabeza levantada era una amenaza directa al modelo enequenero. Felipe avanza en el Congreso local, se vuelve una figura central. Pero el sistema es experto en dos cosas: cooptar o destruir. Y como Felipe no se vende, queda una sola opción. El reloj sigue corriendo, y el rival, aunque todavía no tiene un solo rostro, ya tiene un cuerpo completo. La alianza de hacendados, políticos conservadores y militares que ven en ese socialismo yucateco una peste. Una peste que, si no se corta a tiempo, puede incendiar toda la península. Felipe lo sabe, lo siente, y aún así sigue. Porque en el fondo, su apuesta es una sola: que el miedo cambie de bando. Que por una vez, los que siempre mandaron sean los que no duerman. Y justo cuando parece que la historia apenas está calentando motores, ocurre lo más inquietante.
Felipe empieza a entender que la verdadera batalla no se gana gritando, se gana tomando el control del Estado. No para servir a los de arriba, sino para voltearlo desde adentro. Y eso, para la casta divina, ya no era un escándalo, era una declaración de guerra. Lo que la casta divina no entendió, o entendió demasiado tarde, es que hay ideas que, una vez que se vuelven multitud, ya no regresan al tamaño de un susurro. Puedes encarcelar a un hombre, puedes clausurar un periódico, puedes golpear a un organizador, pero ¿cómo encarcelas un rumor que ya se convirtió en costumbre? ¿Cómo clausuras un deseo que ya aprendió a decir nos toca? Felipe Carrillo Puerto ya no era solo Felipe, era una red. Era un mapa de pueblos conectados por la misma frase, no estás solo. Y entonces llegó el momento más peligroso de todos, el momento en que los de abajo huelen que sí pueden ganar. Porque mira, protestar es una cosa, organizarse es otra, pero disputar el gobierno, eso ya es meterte a la cocina donde se reparte el país. Eso ya es tocar la caja fuerte. Y la caja fuerte siempre tiene alarma. A finales de la década de 1910 y entrando a los 20, Yucatán era un volcán con traje de lino. Mérida seguía presumiendo su elegancia, sus coches, sus tertulias, sus retratos enmarcados. Pero en el campo, el enequén seguía desgarrando manos. Y el resentimiento era una raíz que crecía bajo la tierra. Las ligas campesinas se multiplicaban como fuego en zacate seco. Y Felipe, que al principio parecía una molestia local, de pronto ya era una amenaza nacional. Su movimiento empezó a tomar forma de maquinaria, reuniones, comités, asambleas donde los mayas, a quienes durante siglos les habían dicho que su lugar era agachar la cabeza, discutían, proponían, elegían. La política dejaba de ser un espectáculo ajeno y se volvía un acto de comunidad. Y eso, para los hacendados, era el inicio del fin. Aquí entra el primer twist fuerte. El poder yucateco no reacciona con un solo golpe, sino con una sonrisa. Primero intentan absorberlo. Le ofrecen alianzas, acuerdos, espacios con tal de que baje el tono. Felipe escucha y no se vende. No porque fuera santo, sino porque entendía la trampa. Te dan una silla para que se te olvide el incendio. Y cuando ven que no hay trato, cambian de estrategia. Empiezan a fabricar un rival. No un rival cualquiera. Uno con el tipo de autoridad que intimida a la gente incluso antes de hablar. Un hombre que no necesita convencer, porque llega con botas, con armas, con disciplina. Un hombre que, además, sí puede sentarse a tomar café con los dueños de hacienda sin que le tiemble el pulso. Su nombre empieza a sonar como un cuchillo en el aire. Juan Ricardes Broca. No es que de pronto naciera ese personaje, es que el sistema lo empuja al escenario. Y lo empuja con una narrativa cuidadosamente planeada. Orden, seguridad, patriotismo, estabilidad. Palabras bonitas que, en boca de los poderosos, suelen significar lo mismo, que todo siga igual. Felipe lo nota, y aquí viene lo inquietante. Él no subestima al rival, no lo llama payaso, no lo minimiza, lo estudia. Porque Felipe sabe que en la historia, muchas revoluciones no mueren por falta de razón, mueren por exceso de ingenuidad. Mientras tanto, la política nacional también se movía como tablero de ajedrez. México acababa de pasar años de convulsión y el poder central buscaba consolidarse. En ese juego, Yucatán era una pieza valiosa, por su economía, por su ubicación, por su capacidad de exportación. La casta divina tenía contactos, tenía palancas, tenía la costumbre de hablarle al centro como iguales. Felipe, en cambio, tenía algo que el centro siempre termina respetando, aunque le incomode: gente. Y en esa tensión se abre la puerta al momento que cambia todo: la ruta real hacia la gubernatura. La campaña de Felipe no se parecía a las campañas de los señores finos. No había banquetes lujosos ni promesas nebulosas dichas desde un balcón. Había caminos polvosos,
reuniones al atardecer en comisarías, manos callosas levantándose para votar, y sobre todo una escena que se repetía como un latido. Felipe bajándose del transporte, quitándose el sombrero, saludando en maya y viendo cómo la gente se enderezaba por pura dignidad, como si ese gesto les recordara que su lengua también era poder. Pero cuando un candidato construye esperanza, el sistema siempre mete miedo. Empiezan las amenazas, a veces directas, a veces disfrazadas. Cuídese, don Felipe, no se meta en problemas. Usted tiene familia. Y él, necio, responde con presencia. Se aparece donde le dicen que no se aparezca. Habla donde le dicen que calle. Se reúne donde le dicen que no se reúna. Ahí el rival se vuelve más claro. Ricardes Broca se presenta como el hombre de orden. Se mueve con militares, con apoyos discretos, con guiños de los hacendados. Y en los corrillos de Mérida, la frase se repite con suficiencia. A este socialista hay que pararlo. No dicen hay que ganarle, dicen hay que pararlo. Como si competir en democracia fuera un trámite menor y lo real fuera el freno. Y entonces, en medio del calor político, ocurre un episodio que en pantalla se vería como preludio. Una noche en la que Felipe, al terminar una reunión, recibe un mensaje. Un papel doblado, entregado por manos nerviosas. Lo abre, no tiene firma, solo una idea. Te queda poco. No es la primera amenaza en su vida, pero ahora pesa distinto. Porque no amenaza al activista que anda por fuera del poder, amenaza al hombre que está a punto de tocarlo. Y cuando estás por tocar el poder te muerde primero. Aquí entra el límite de tiempo, el reloj que empieza a sonar como bomba debajo de la mesa. Felipe entiende, sin que nadie se lo diga con números, que si llega al gobierno no tendrá un sexenio para transformar. Tendrá un respiro, un tramo corto, una ventana. Y lo más duro, esa ventana puede cerrarse con plomo. Aún así, avanza. Y cuando finalmente alcanza el cargo, cuando la historia lo empuja al centro de la escena, pasa algo que siempre sorprende a quienes creen que el gobierno es un trofeo. Gobernar no es ganar. Gobernar es abrir la jaula desde adentro, mientras los dueños de la jaula te apuntan desde afuera. Felipe llega a la gubernatura y en el primer instante entiende la magnitud del monstruo. Los escritorios tienen polvo de décadas. Los archivos guardan trampas. Los funcionarios, muchos, no están ahí para servir al pueblo, sino para servir a quien siempre mandó. Y la casta divina, con una sonrisa helada, le manda señales. Bienvenido, pero recuerda quién paga la música. Y entonces ocurre una escena casi simbólica. Felipe mira el palacio de gobierno no como un palacio, sino como una trinchera. Ahí mismo, donde antes se firmaban acuerdos para proteger haciendas, ahora él quiere firmar decisiones para proteger comunidades. Cambia la dirección del lápiz, pero el papel es el mismo, y el papel se resiste. En sus primeros movimientos, Felipe no pierde tiempo en ceremonial. Empieza a colocar gente leal al proyecto. Gente que hable con el pueblo sin asco. Gente que entienda que el gobierno no es una alfombra, es una herramienta. Y justo cuando el pueblo empieza a celebrar, cuando en los pueblos se escucha el murmullo de «ahora sí», aparece el rival con su mejor arma, la narrativa del miedo. Este hombre va a incendiar Yucatán. Este hombre va a destruir la economía. Este hombre quiere armar a los indios. Este hombre no respeta la propiedad. La propaganda se esparce como humo. En Mérida, en los cafés, en los periódicos cercanos a la élite, se publican alarmas. Se exagera, se inventa, se acusa. Y aquí viene un twist que duele. No toda la resistencia viene de los ricos. También viene de quienes, sin ser ricos, están aterrados de que el mundo cambie. Porque el orden viejo, por injusto que sea, al menos es familiar. Y el cambio da vértigo. Felipe lo sabe. Por eso no se limita a decretos. Se mete a la calle, habla, explica, persuade. No como político tradicional, sino como organizador. Y eso irrita aún más a la casta divina. Porque el gobernador no se encierra en su oficina.
el gobernador se vuelve presencia. Pero la rivalidad con Ricardes Broca sube de nivel cuando el rival deja de ser solo figura política y empieza a oler a golpe, a conspiración. Las señales son pequeñas al inicio: un rumor de cuartel, una reunión extraña, un viaje casual de algún militar a cierto punto estratégico. Después, las señales se vuelven más claras. Aparecen grupos armados de protección, se habla de defender el orden. Se insinúa que el gobernador no podrá sostenerse. Y entonces Felipe comete algo que para muchos es valentía y para otros es locura. Decide acelerar. Porque él ya escucha la cuenta regresiva dentro del pecho. 2 años, quizá menos. Yucatán no le va a conceder el tiempo correcto, se lo va a cobrar. En una de esas noches, Felipe se queda solo con colaboradores cercanos. La escena es de foco amarillo, papeles sobre la mesa, voces bajas. Afuera, la ciudad parece dormir, pero no duerme. Respira como animal en alerta. Y Felipe suelta una frase que no suena a discurso, suena a sentencia. Si nos tardamos, nos tumban. Si nos apuramos, también intentarán tumbarnos. Pero al menos dejaremos hechos. Esa es la diferencia. Ya no se trata de ser gobernador. Se trata de dejar una transformación plantada tan hondo que aunque lo arranquen a él, la raíz siga. La tensión crece porque el rival entiende lo mismo. Ricardes Broca no está compitiendo por la próxima elección. Está compitiendo por el control del futuro inmediato. Y lo hace con el apoyo de quienes sienten que Felipe les está quitando la respiración. En los pasillos del poder yucateco empiezan a circular listas. Nombres de líderes campesinos, nombres de organizadores, nombres de maestros. Porque el plan no es solo atacar a Felipe, es cortar la red. Y mientras tanto, la vida personal de Felipe también se vuelve parte del drama. Porque gobernar con una amenaza constante no es solo política, es desgaste físico, emocional. Es dormir con un oído despierto, es mirar por la ventana y preguntarte si esa sombra es un árbol o un hombre. Y aquí entra otro golpe narrativo. Felipe, que siempre había sido el hombre que conectaba con todos, descubre que el gobierno también te aísla. A veces no puedes confiar ni en quien te sonríe, a veces el enemigo te saluda. La rivalidad se vuelve casi un duelo inevitable, como si ambos caminaran hacia un mismo punto de choque. Y entonces llega una señal desde el exterior que lo electriza todo. En el país se empiezan a agitar rebeliones y ambiciones. Los grupos armados, los caudillos, las lealtades que cambian. La estabilidad nacional es frágil. Y en esa fragilidad, los enemigos de Felipe encuentran oportunidad. Porque cuando el centro tiembla, las periferias se rompen. En Yucatán, el rival entiende que la hora de empujar se acerca. Y Felipe entiende que la hora de construir a contrarreloj ya empezó. La cámara, si esto fuera cine, se quedaría en el rostro de Felipe al final de un mitin en un pueblo. La gente lo aplaude, hay esperanza, hay lágrimas, hay manos levantadas. Y de pronto, entre la multitud, él ve un hombre quieto, con mirada fría. No aplaude, no grita, solo observa. Un mensajero del otro lado. Un recordatorio de que la historia no se decide solo con votos. Felipe baja del templete, sonríe, abraza, saluda. Y cuando nadie lo ve, aprieta la mandíbula. Porque ya lo entiende por completo. No tiene todo el tiempo del mundo. Y su rival no está esperando. Está preparando. Y cuando el reloj corre así, cada decisión se vuelve una apuesta. Cada noche puede ser la última tranquila. Cada amanecer puede ser el inicio del asalto. A partir de ahí, el palacio dejó de ser edificio y se volvió un reloj. No de los que dan la hora, de los que te dicen cuánto te queda. Felipe Carrillo Puerto se sentó en la silla del gobernador como quien se sienta en una tabla sobre un río crecido. Sabía que abajo había corriente, la costumbre, el dinero viejo, el miedo. Y que arriba había tormenta, la conspiración, el cuartel, el rival. Y aún así, lo primero que hizo no fue pedir calma, fue ordenar que abrieran las ventanas. Porque su apuesta era simple y brutal. Si el gobierno iba a caer, que cayera dejando puertas abiertas.
Y para eso, tenía que moverse como si cada día fuera prestado. Empezó por lo que más le dolía a la casta divina, la tierra y el trabajo. En Yucatán, la tierra era más que suelo. Era una jaula verde de Enequén, una fábrica de riqueza que se alimentaba de silencio. Felipe metió la mano ahí y el sistema chilló. No fue un anuncio bonito. Fueron acciones concretas. Apoyar el reparto agrario, fortalecer las ligas campesinas, reconocerles legitimidad, tratarlas como poder real y no como gente que se agradece en campaña y se olvida en gobierno. Había pueblos donde por primera vez un campesino maya recibía un documento con su nombre escrito sin burla, un papel que decía, esta parcela ya no es un favor, es un derecho. Y ese momento, un hombre sosteniendo un papel con las manos temblorosas, la tinta fresca, el sol quemándole la nuca, valía más que cualquier discurso. Luego vino lo que parecía menor, pero era dinamita cultural, la educación. Felipe entendía que el sometimiento no solo se impone con rifles, se impone con ignorancia. Así que empujó escuelas, maestros, bibliotecas y algo aún más provocador para la élite, que la gente aprendiera a leer para discutirle al patrón. En algunas comunidades, la primera vez que se oyó el raspar del gis en un pizarrón fue como escuchar el inicio de una rebelión silenciosa. Ni siquiera era una escuela grande, una palapa, bancas simples, niños con los pies llenos de polvo. Pero el acto de aprender era una amenaza directa a los que vivían de que el pueblo no supiera sumar. Y Felipe no se limitó a hacer escuelas. Metió el tema de la dignidad maya al centro. Impulsó que la lengua maya dejara de ser marca de vergüenza y se volviera herramienta. Que el niño no sintiera que su idioma era pecado. Eso, en una tierra donde por siglos les habían dicho a los mayas que su voz era ruido, era casi una herejía. La casta divina lo sintió como escupitajo, porque la élite podía tolerar reformas administrativas, pero no toleraba que se reordenara el orgullo. Y ahí apareció el primer gran sabotaje. Los hacendados, acostumbrados a controlar la economía como quien controla una llave de agua, empezaron a apretar. Se hablaba de crisis, de desabasto, de incertidumbre. En realidad era una guerra económica elegante. Si no podían tumbarlo con balas todavía, intentarían tumbarlo con hambre, con caos, con el cansancio del pueblo. Y el mensaje era claro. Mira, Felipe, nosotros sabemos cómo apagar el país. Pero Felipe también tenía sus armas. Una era la organización social, otra, el símbolo, y otra, la que nadie esperaba, era la velocidad. En una reunión con su círculo cercano, Felipe puso sobre la mesa un calendario y lo marcó como si fuera mapa de batalla. No hablaba de años, hablaba de días. No decía durante mi gobierno, decía mientras nos dejen respirar. Y soltó una frase que se quedó clavada en todos. Tenemos menos de 2 vueltas al sol. Si el cambio no se nota rápido, nos comen. Esa era la limitación de tiempo convertida en estrategia. Cada proyecto se diseñaba para sobrevivirlo. Luego, como si quisiera atacar el corazón del viejo régimen, Felipe se metió con algo que en Yucatán era casi religión: el control del Enequén. Porque el Enequén no era solo planta, era un imperio. El hilo que salía de esas fibras amarraba barcos, amarraba negocios, amarraba bancos y amarraba gobiernos. Cuando Felipe intentó reorganizar esa economía para que el productor no siguiera siendo esclavo disfrazado, los varones del Oro Verde sintieron que les estaban robando el aire. En Mérida empezaron a llamarlo peligro, demagogo, bárbaro. Como si la barbarie no hubiera estado antes en los latigazos, sino ahora en la idea de justicia. Y en ese punto, el rival dejó de estar en las sombras. Juan Ricardes Broca empezó a moverse como una nube negra con botas. A veces aparecía cerca de los cuarteles. A veces se reunía con ciudadanos preocupados. A veces mandaba emisarios a pueblos donde las ligas campesinas eran fuertes para medir el terreno, quién era leal, quién dudaba, quién podía ser comprado. No se anunciaba con cartel, se anunciaba con rumores. El conflicto se volvió personal sin necesidad de verse cara a cara.
Era como si Felipe construyera una casa con ventanas y el rival construyera una casa con rejas. Y ambos juraran que su casa era la única forma de vivir. Felipe, mientras tanto, empujó otra reforma que nadie esperaba que se atreviera a tocar con tanta claridad: los derechos de las mujeres. En una sociedad donde a las mujeres se les aplaudía en la cocina, pero se les callaba en la plaza, Felipe permitió y defendió que participaran en política de forma real, no como acompañantes, sino como actoras. Yucatán, que ya traía una tradición de debate feminista, se convirtió en escenario de un salto que a muchos les parecía impensable. Y entonces llegó una escena que, si la narras en voz alta, suena a trueno. En un salón legislativo donde por décadas solo hubo bigotes y trajes, comenzaron a entrar mujeres para ocupar curules. Mujeres con mirada firme. Mujeres que sabían que cada paso que daban era una provocación al pasado. Algunas venían de luchas sociales, de organizaciones, de trabajo comunitario. No llegaban a pedir permiso, llegaban a legislar. La reacción fue inmediata: burla, rabia, insultos en pasillos, chistes venenosos en cafés. Pero el hecho ya estaba ahí. El gobierno que Felipe empujaba estaba rompiendo las costuras de lo normal. Y cada ruptura sumaba tensión. Porque la casta divina no solo perdía dinero, perdía la narrativa de quién merece mandar. Y cuando una élite pierde el relato, se vuelve capaz de todo. Felipe siguió. Metió proyectos culturales que parecían detalles, pero eran bombas simbólicas. Rescate de identidad, impulso a artes, apoyo a investigación del pasado maya, no como folclore para turistas, sino como historia viva. Y aquí hay un giro hermoso y peligroso. En el mismo Yucatán, donde los mayas habían sido tratados como mano de obra, Felipe los colocaba como centro de la historia. Eso era una inversión total del espejo. Mientras tanto, sus giras por el interior del estado parecían más operativos que ceremonias. Llegaba a un pueblo, escuchaba quejas, tomaba decisiones ahí mismo. A veces dormía poco, a veces comía tarde. Su cuerpo iba acumulando cansancio como si cargara costales. Pero su energía era rara, la energía de quien sabe que la noche se acerca. Y en medio de ese torbellino, aparece un twist íntimo, casi cinematográfico. Una periodista estadounidense, Alma Reed, llega y lo entrevista. Al principio es un encuentro como tantos: preguntas, respuestas, tensión política. Pero hay algo en esa conversación que se sale del guión. Alma no lo ve como caricatura, lo escucha. Y Felipe, que estaba rodeado de gente que quería usarlo o tumbarlo, se encuentra con una mirada distinta. Una que no le exige traicionar su causa para ser aceptable. La relación crece como chispa en papel. Y aquí el giro duele. Felipe, el hombre que vivía con el reloj encima, encuentra un amor cuando menos tiempo tiene. En los pasillos del poder, eso se vuelve arma. Los enemigos lo usan para chismear, para desprestigiar, para decir que el gobernador se distrae. Pero en realidad, esa relación muestra algo más profundo. Felipe era humano, no estatua. Y quizá por eso su tragedia se siente más cercana. Al mismo tiempo, el rival no dejaba de acercarse. Ricardes Broca intensificó su operación y el lenguaje empezó a cambiar. Ya no era crítica política, era necesidad de intervenir. Ya no era oposición, era salvación. Y cuando un rival se presenta como salvador, casi siempre significa que ya decidió que la democracia es un estorbo. Felipe recibió reportes, reuniones extrañas, armas moviéndose, oficiales inquietos. Algunos aliados le decían que se cuidara, que bajara el ritmo, que negociara. Y ahí aparece la tensión interna más fuerte. ¿Cómo negocias tu proyecto sin mutilarlo? ¿Cómo pactas con quienes quieren tu cabeza? Felipe decidió una cosa peligrosa: no retroceder. Siguió impulsando organización obrera y campesina. Siguió apoyando reformas sociales. Siguió construyendo infraestructura donde antes solo había abandono, caminos, comunicación, presencia del Estado no para castigar, sino para servir. Había lugares donde la gente veía por primera vez un gobierno que llegaba sin látigo, y al mismo tiempo el gobierno enfrentó el desgaste de gobernar en enemigo,
burocracia heredada, resistencia, boicot y una guerra de papel y plomo. Periódicos opositores soltando acusaciones, panfletos anónimos circulando como víboras, rumores de que Felipe profanaba tradiciones, que quería vender Yucatán, que iba a repartirlo todo. Era una campaña diseñada para provocar pánico, que la clase media, los comerciantes, los pequeños propietarios se volvieran contra él. Y hubo momentos donde el pueblo, cansado por la tensión económica, dudó. Ese fue el momento más crítico, porque la duda es el hueco por donde entra el golpe. Felipe lo sintió y entonces hizo algo que muchos gobernantes no hacen. Se expuso. Salió a hablar directo, a los ojos, a la cara. No con discursos de mármol, sino con frases que la gente entiende. No vengo a quitarte lo tuyo, vengo a evitar que te sigan quitando lo de todos. Esa frase, repetida en plazas y comisarías, era un intento de cerrar el hueco de la duda. Pero el rival ya tenía su propio libreto. Y aquí viene el momento en que la tensión se vuelve casi insoportable. El ambiente nacional se enrarece. La política del país, llena de lealtades frágiles, entra en un periodo de conspiraciones y rebeliones. Y en esa turbulencia, los enemigos de Felipe encuentran la excusa perfecta. No es contra Yucatán, es por la nación. La mentira más útil, disfrazar un golpe local como necesidad nacional. Ricardes Broca se presenta como pieza de ese orden. Se acerca a sectores militares, a sectores conservadores y a los hacendados que están desesperados. Felipe, mientras tanto, hace cuentas, no de dinero, de tiempo. Si el golpe viene, y ya se siente que viene, ¿qué deja antes? ¿Qué reformas quedan clavadas? ¿Qué instituciones sobreviven? ¿Qué semillas no pueden arrancar? Y aquí está lo más dramático. Felipe empieza a gobernar como si ya supiera el final. Como si su vida fuera una vela corta y él tuviera que elegir dónde poner la luz antes de que se apague. Eso lo vuelve más audaz y más vulnerable. Hay una escena que define ese punto. Un acto público grande en Mérida. Banderas, gente, música. Felipe habla y el entusiasmo sube como oleaje. Pero en un edificio cercano, tras una ventana, hay hombres que no aplauden. Observan, calculan. Y cuando el aplauso termina, ellos no se van a casa, se van a reunirse. Esa es la sensación de esta etapa. Dos Yucatán construyéndose al mismo tiempo. Uno, abriendo escuelas, repartiendo tierra, elevando voces. Otro, cerrando filas, comprando lealtades, preparando el golpe como quien afila machete. Felipe no lo ignora, lo mira de frente. Y aún así, decide seguir empujando. Porque si algo define su gobierno no es la calma, es la prisa con propósito. La prisa de quien sabe que el enemigo no quiere debatir, quiere borrar. Y cuando el enemigo ya no quiere debatir, la historia entra a su zona más oscura. La noche en que el golpe empezó a respirarse, Mérida no se veía distinta, pero sonaba distinta. No era el ruido normal de una ciudad, era un murmullo bajo, de pasos apurados, de puertas que se cierran antes de tiempo, de radios encendidos con el volumen bajito, como si la gente creyera que el miedo escucha. Felipe Carrillo Puerto estaba acostumbrado a los rumores, pero esta vez el rumor venía con botas. Las noticias de la rebelión de la huertista se colaban como humo, generales levantados, lealtades volteadas, un país que otra vez parecía un papel a punto de romperse. Yucatán, con su distancia geográfica y su orgullo, era terreno perfecto para que el rival hiciera lo que mejor sabía, convertir la incertidumbre en excusa. Ricardes Broca, al fin, dejó de fingir que era solo oposición. Ya no se trataba de argumentos, ni de periódicos, ni de debates. Se trataba de tomar la plaza y arrancar de raíz lo que Felipe había plantado. Felipe lo supo por señales que no venían en un solo mensaje, sino en la suma de muchas cosas pequeñas. Un comandante que de pronto evitaba mirarlo a los ojos. Un reporte de armas moviéndose sin registro. Una patrulla que pasó 2 veces por la misma calle como si estuviera midiendo una rutina. Un aliado que llegó sudando, y no por el calor, sino por la certeza. Y aún así, cuando le sugirieron huir, su reacción fue casi insoportable de ver.
No porque fuera imprudente, sino porque su lógica era otra. Si me voy, van a decir que tenían razón. Si me voy, van a barrer a todos. Felipe entendía que no era solo su vida, era el mensaje. Porque en política, a veces matan a un hombre para asustar a miles. Y si el hombre corre, el miedo gana 2 veces. El rival, mientras tanto, apretó el cerco como se aprieta una soga. Lento, constante, sin prisa. Porque la prisa del que da el golpe no está en correr, sino en asegurar que cuando caiga el hacha, no haya manos para detenerla. La tensión estalló cuando las fuerzas rebeldes, alineadas con la rebelión, empezaron a tomar posiciones. La ciudad se llenó de una electricidad rara, como antes de un huracán. Los simpatizantes del gobierno se organizaban, las ligas campesinas mandaban mensajeros, los obreros se preguntaban si esa noche habría balas o solo amenazas. Y aquí viene el primer twist que rompe el corazón. La misma maquinaria que Felipe había usado para levantar al pueblo, la organización, la disciplina, la confianza, no era un ejército, era una comunidad. Y una comunidad, por más valiente que sea, no siempre puede contra cañones. Felipe buscó sostener el orden sin convertirse en lo que odiaba. No quería responder con terror. No quería llenar de sangre las calles para salvar un gobierno. Su idea de Estado era otra, uno que no se funda en el miedo. Pero la historia, a veces, no te deja escoger el tipo de pelea. En los días críticos, la ciudad parecía partida en 2. Por un lado, gente que seguía creyendo, que hablaba de Felipe como si fuera todavía un escudo. Por otro lado, los que olían el cambio de viento y empezaban a acomodarse para sobrevivir. Comerciantes que de pronto decían, yo no me meto. Funcionarios que se desaparecían. Voces que ayer aplaudían y hoy guardaban silencio. Y entonces ocurre lo que siempre ocurre cuando el poder antiguo regresa. Aparece la traición chiquita, esa que no se grita en plazas, sino en pasillos. No hace falta que un gran aliado te venda. Basta con que varios medianos decidan no arriesgar. Basta con que alguien olvide avisarte. Basta con que una puerta que debía abrirse se quede cerrada. Cuando el golpe se consolida, no llega con una sola explosión. Llega como un cierre, de caminos, de teléfonos, de accesos. Mérida se siente de pronto cercada, como si el aire se pudiera controlar. Y Felipe, que había pasado la vida abriendo, se enfrenta a un mundo que vuelve a cerrarse. La captura no fue un final heroico de película con música triunfal. Fue peor. Fue una realidad fría, de órdenes cortas, de armas apuntando, de caras que no muestran emoción porque ya decidieron tratarte como caso y no como persona. Lo toman, lo aíslan, lo trasladan. Y en ese trayecto, Felipe entiende algo con una claridad dolorosa. El rival no quiere derrotarlo políticamente, quiere borrarlo simbólicamente. Quiere convertirlo en ejemplo, en advertencia. Miren lo que pasa cuando se atreven. Ahí el reloj deja de ser metáfora, se vuelve sentencia. En los interrogatorios, en los movimientos de guardia, en las voces que cambian de tono, Felipe percibe que ya no se discute su destino, se administra. Y el límite de tiempo, que había sentido como intuición desde que llegó al poder, se vuelve concreto, casi palpable, como si pudiera escucharse el tic-tac en el pasillo. Y aquí viene el segundo twist. Felipe, el hombre que parecía invencible por terco, no se derrumba. No se quiebra en llanto desesperado, se vuelve más claro, más filoso. Porque hay personas a las que el miedo les roba la voz, y hay otras a las que el miedo les quita el ruido y les deja solo la verdad. Felipe pidió ver a algunos de los suyos. No siempre lo permitieron, pero su nombre ya corría fuera como chispa. Lo agarraron, van por él. Esto se puso feo. En los pueblos, la noticia llegó como golpe en el estómago. Hubo comunidades que sintieron que les habían arrancado el corazón. No porque Felipe fuera un santo, sino porque representaba algo que por primera vez parecía posible, que el gobierno pudiera hablar su idioma. Y mientras se prepara la tragedia, Ricardes Broca se consolida como figura del nuevo orden. Ese orden de siempre, pero con traje distinto. Su rivalidad con Felipe, que antes era choque de proyectos, ahora se transforma en dominio total. El vencedor decide no solo quién manda,
sino quién merece vivir en la memoria. El plan de borrado incluye una idea cruel. No basta con quitarlo del cargo, hay que quitarle el futuro. Porque un exgobernador vivo puede convertirse en bandera. Un Carrillo Puerto vivo, aunque exiliado, aunque derrotado, puede seguir uniendo a la gente. Y el sistema no soporta banderas. Felipe lo entiende, y entonces toma una decisión que cambia el color de su final. Decide no regalarles el espectáculo del hombre vencido. En esos días, Alma Reed está lejos y cerca al mismo tiempo. Lejos por geografía, cerca por el hilo emocional que ya se había tensado entre ambos. Se dice que intentó moverse, hablar, interceder, buscar puertas. Y aunque algunas puertas se abrieron 1 centímetro, el cuchillo ya estaba demasiado adentro. Porque cuando un golpe necesita consolidarse, no se detiene por razones románticas. Se detiene, si acaso, por presión que humille. Y aquí nadie quería humillar al rival. Querían quedar bien con él. Las horas finales llegan con una calma falsa, esa calma que precede al disparo. Felipe es llevado con otros compañeros, hombres que también eran parte del proyecto, colaboradores, líderes, piezas de la red que el enemigo quería cortar. No es solo un fusilamiento, es una poda. La madrugada en Mérida tiene un tipo de oscuridad particular. No es negro puro, es un azul pesado. Y en ese azul, el pelotón se forma como si fuera rutina. Como si matar fuera un trámite. Ahí está Felipe. No como gobernador, ya no. Como hombre. Con el rostro cansado, sí, pero con una quietud que es peor para sus enemigos. La quietud del que no suplica. Y aquí viene una imagen que siempre regresa cuando se cuenta esta historia. El suelo, la tierra yucateca, la misma tierra por la que peleó, húmeda por el rocío y el aire oliente a piedra y sal. Los rifles levantándose, los soldados tragando saliva y Felipe mirando de frente. No se necesita inventar heroísmo para que esto sea brutal. Lo brutal es lo obvio, que un proyecto social entero cabe en el cuerpo de un hombre amarrado, que un futuro puede ser detenido por pólvora. Se dice que Felipe pronunció palabras finales, no para salvarse, sino para dejar sembrada una última idea. No un lamento, sino un mensaje. Algo que, aunque el plomo lo cortara, siguiera caminando en boca ajena. Y entonces ocurre el acto irreversible. Los disparos no suenan como en el cine, suenan secos, feos, sin música. Y el cuerpo cae, y con el cuerpo cae una posibilidad, pero no cae toda. Porque aquí entra el twist más grande de todos. Matarlo lo vuelve inmortal. Los enemigos creen que están cerrando un capítulo, pero en realidad están creando un mártir. Un nombre que la gente repite en voz baja al principio, por miedo, y después en voz alta, por rabia. La ejecución, diseñada como advertencia, se transforma en gasolina histórica. Y el rival, sin querer, le da a Felipe algo que un gobernador vivo rara vez logra: una leyenda. Después del fusilamiento, el golpe intenta limpiar la escena. Cambian funcionarios, persiguen a líderes, desarman ligas, encarcelan, amenazan. Muchos se esconden. Algunos huyen, otros se quiebran. Así son las derrotas. No son solo un evento, son una ola que arrastra vidas. Pero en el campo, la memoria no funciona como archivo oficial. Funciona como cuento contado al oído. Y ahí, Felipe se vuelve otra cosa. No el político de Mérida, sino el hombre que hablaba maya, el que saludaba sin asco, el que se sentaba a escuchar, el que repartió tierras, el que abrió escuelas. Para los poderosos era peligro, para muchos pueblos era por fin. Y la historia, como es cruel y teatral, hace algo más. La muerte de Felipe multiplica el coraje de quienes habían aprendido a organizarse. Claro que hubo retrocesos, claro que hubo represión, pero la semilla ya había tocado tierra. Y una semilla, aunque la pisen, no siempre muere. A veces se queda dormida hasta que cambian las lluvias. El legado se vuelve visible de varias maneras, y no todas son monumentos. Primero, en lo intangible. El lenguaje político en Yucatán ya no puede borrar al pueblo maya como si fuera paisaje. Después de Felipe, la palabra maya ya no suena igual, se vuelve actor,
se vuelve sujeto. Y eso, aunque lo intentes negar, se filtra en generaciones. Segundo, en lo organizativo. Las ligas, los sindicatos, las redes comunitarias pueden ser reprimidas, pero dejan habilidades. Gente que aprendió a reunirse, a votar, a discutir, a exigir, ya no regresa fácil a la obediencia total. El poder puede imponer silencio, sí, pero no puede desenseñar lo aprendido. Tercero, en lo simbólico. Felipe se vuelve referencia moral, incluso para quienes no comparten su proyecto completo. Se vuelve la medida de un tipo de política rara en México, la política que se arriesga de verdad. Y cuarto, en la propia familia y en quienes lo rodearon. Porque cuando un líder cae, la historia no se acaba, se redistribuye. Figuras cercanas siguen empujando causas, especialmente las que Felipe había abierto y que el golpe quiso cerrar de un portazo. Su hermana Elvia, por ejemplo, se convierte en una llama que no se apaga fácil. La lucha de las mujeres en Yucatán no se deshace porque fusilen a un hombre. Al contrario, toma su muerte como prueba de que el viejo orden no va a ceder por las buenas. Y Alma Reed, por su parte, se queda con una herida que no es solo personal, porque amar a alguien que se vuelve símbolo es vivir con la sensación de que tu historia íntima fue tragada por la historia pública. Ella, desde su lugar, ayuda a mantener vivo el recuerdo, a contarlo, a darle forma, a evitar que la versión del vencedor sea la única. La casta divina y el rival quisieron que el relato terminara así. Se acabó el experimento. Pero el pueblo lo reescribió así. Lo mataron porque funcionaba. Con el tiempo, el nombre de Felipe Carrillo Puerto empezó a aparecer como marca en el mapa y en el aire. Calles, escuelas, plazas, lugares que adoptan su nombre no por protocolo, sino por insistencia social. En la península y más allá, su figura se convierte en recordatorio de algo incómodo: que la justicia social no era un sueño abstracto, sino una práctica que, aunque corta, existió. Y aquí viene un último giro, más silencioso pero poderoso. Muchos de los que participaron en su derrocamiento o lo celebraron, con los años se volvieron sombras sin historia. Sus nombres se pierden o se recuerdan con vergüenza. En cambio, Felipe, el derrotado, se queda. No porque ganara la guerra, sino porque su causa tocó lo que la gente protege con uñas: la dignidad. Su vida después del poder, si se puede llamar vida, fue un corredor oscuro y breve: captura, encierro, ejecución. Pero su existencia después del poder, en otro sentido, fue larguísima. Creció en boca ajena, se volvió parámetro, se volvió fantasma que visita cada intento de reforma. Y el rival, Ricardes Broca, queda atrapado en una paradoja. Ganó el asalto, pero perdió el relato. En la memoria profunda, queda como el que apagó una luz. Y quien apaga una luz no se vuelve héroe, se vuelve signo de miedo. Cuando hoy se cuenta la historia de Felipe Carrillo Puerto, lo que realmente se cuenta no es solo la biografía de un gobernador. Se cuenta la pregunta que su vida dejó encendida: ¿qué pasa cuando un pueblo descubre que puede mandar? Felipe vivió con límite de tiempo, aunque no supiera la fecha exacta hasta que se la pusieron enfrente. Y esa urgencia lo volvió peligroso. No peligroso para la gente, sino para los dueños del "así ha sido siempre". porque hay hombres que pasan por el poder y no cambian nada. Y hay hombres que pasan por el poder como meteorito. Duran poco, pero dejan un cráter que no se puede fingir que no existe. Yucatán, después de Felipe, ya no pudo regresar del todo al mismo lugar. El golpe cerró puertas, sí, pero también reveló que esas puertas existían. Y una vez que sabes que hay puertas, tarde o temprano vuelves a tocarlas.